Bienvenidas, bienvenidos al último episodio de la temporada de Verdades Incómodas. Tengo una invitada que de verdad a mí se me llena el corazón que estés hoy aquí con nosotras y con nosotros en el sofá. Diré que este encuentro no fue casual, hubo una persona que lo hizo posible, ¿no, Yaiza? Un poco yo, ¿eh? Yo le forcé. Le dije, ¿Ah, sí? Dile que me invite. Ah, ¿de verdad? Estoy aquí porque me he invitado yo. Esa parte no la sabía. Igual tú no querías que yo estuviera aquí. A ver, vamos a poner a las personas que nos están escuchando en contexto. La cosa es que nosotras coincidimos en la gala de los premios Brandea, que fue a mediados de mayo, Sí. en la que tú además ganaste uno de los premios, que era de... Mención especial, la marca personal de mayor impacto. Sí. Absolutamente. Y en la gala del día después, o sea, en la postgala de la comida, vino Yago, estaba en la mesa y me dice, Mireia, hay alguien aquí que tiene muchas ganas de estar en tu podcast. Y a mí ya me picó el gusanillo. ¿Quién? Pero yo realmente ya quería invitarte desde hace tiempo. Muy bien. O sea, Pues fue un match en la distancia. Claro, es que como no había recibido la invitación, yo dije, Yago, dile que yo me quiero invitar al podcast. Dice, esto lo arreglo yo ahora, voy y se lo digo. Así que en realidad estoy aquí porque me he autoinvitado. Así soy yo. Maravillosa, me encanta. Que estemos en moléculas, como tú dices. En persona en moléculas. Total. Bueno, para las personas que no te conocen, eres futura psicóloga y además eres la CEO de Somos Estupendas, que es una de las plataformas online y presencial más grandes que existen en España. Y además eres activista, eres comunicadora del abuso sexual infantil, de las consecuencias que eso puede tener en las personas. Y creo, porque no estoy segura de que eso fue lo que te llevó a crear esta plataforma. No sé si empezaste antes a hacer divulgación sobre este tema y a partir de ahí salió la idea de crear Somos Estupendas, o cómo se hiló este tema. Fue muy orgánico, en realidad. Yo compartí que había sufrido abusos en la infancia en un canal de YouTube de unos activistas, de unos chicos que hablaban sobre diferentes realidades sociales. Me acuerdo que mi hermana, que es 10 años menor que yo tendría unos 27 años, ¿no? Me dijo, oye, mira a estos chicos, mira lo que hacen, tal, escríbeles y cuentas tu historia. Y yo escribí, pero nunca pensé que ese vídeo iba a llegar, evidentemente, ¿no? Y me contestaron, me respondieron y grabamos ese vídeo, ¿no? Actualmente uno de los chicos pues, es muy conocido, sigue haciendo contenido en redes sociales, que es Luke Loren, y gran compañero, ¿no? y amigo. Y Luke, yo siempre estaré muy agradecida porque como que me cedió ese espacio para poner voz a algo de lo que muy poca gente hablaba, ¿no? De hecho, yo en aquel entonces no había escuchado a nadie hablar, aunque estoy segura de que había muchas personas que sí que habían dado voz, pero no era algo que se hablara de la manera en la que se habla ahora. Y poquito después conocí a James Rhodes, ¿no? Al pianista. Total. Que él ya había hecho algún libro y había contado parte de su vivencia, pero a mí me costó mucho. Yo no conocía, ¿no?, a ninguna persona que hubiera roto el silencio. Y fue a raíz de ese vídeo que me acuerdo, cómo pasó que Lucas me dijo, tía, voy a dejar tu mail por si alguien quiere escribirte. Y yo pensé, vale, no me va a escribir nadie. ¿Quién coño me va a escribir? Estuve años recibiendo emails, ¿no? Yo me acuerdo me acuerdo incluso que mi pareja me decía, Yaiza, necesitas apartarte de esto, ¿no? Y fue muy impactante para mí porque yo contaba con todo, o sea, yo sabía que ese vídeo iba a tener muchísimo impacto, pero yo conté con el impacto personal, lo que iba a significar para mí revelar algo, pues ese secreto, ¿no?, de manera pública, porque desgraciadamente y parte del juego del abuso es el secreto, y de repente para mí fue como, esto ya no es un secreto. Se va a enterar todo el mundo de que esto existe en realidad y que esto me ha pasado, ¿no? Yo contaba con esa realidad, yo contaba con el impacto que iba a tener en mi familia y sabía que no se lo iban a tomar bien, pero nunca pensé, o sea, no entraba en mi cabeza en cosas que podían pasar, que hubiera tanta gente que le hubiera pasado lo mismo que yo, ¿no? Yo pensaba que solo me había pasado a mí y apenas sabía ni ponerle palabras. De hecho, si alguien ve ese vídeo o cuando lo veo yo ahora, no le llamo ni abuso, ¿sabes? Mi primo me hizo esto y lo explico de una manera muy explícita, pero yo no sé ponerle nombre a eso que me pasó, ¿no? Fue después que gracias a otras personas, como en mi caso que me encontré a la grandiosa Vicky Bernadette, que ya tiene una fundación de prevención de ASI, ¿no?, en Barcelona y en Zaragoza, fue gracias a ella que yo empecé a ponerle palabras a lo que me había pasado, pero yo no lo sabía.
Y entonces llegaron a mí miles y miles y miles y miles, pero miles, Mireia, de personas que habían vivido experiencias similares a las mías. Y fue a raíz de ahí que yo dije, ¿cómo le doy espacio a este dolor? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? Y ahí empecé, ¿no?, a pensar, la gente necesita un espacio en el que poder ser vista, en el que poder ser escuchada y en el que podamos compartir esto que nos pasa. Y así nació. Un año después, Somos Estupendas, en 2018. Y en aquel entonces era algo muy lejano a lo que es actualmente. Somos Estupendas nace como una plataforma psicoeducativa, ¿no? Un espacio en el que poder dar formación, información sobre cosas de las que nadie hablaba, ¿no? Había diferentes profesionales de la salud, no solo salud mental, también había fisioterapeutas especializadas en suelo pélvico, sexólogas, psicólogas, terapeutas corporales, ¿no? Y trabajábamos de manera muy integrativa todo lo que era relacionado con la salud, el bienestar, ¿no? Y fue ese como el primer pasito, ¿no?, de acercarme a cómo dar cobijo o cómo dar espacio a todas esas personas. Pero lo hice desde un lugar que no tocaba, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba muy herida. Ya. Y lo hice desde mi herida. Y desde la herida ya he aprendido que las cosas no salen, ¿no? Primero porque en la herida se despierta mucho el yo necesito salvar esto, ¿no? Yo necesito estar, ¿no? Y lo hacía para salvarme a mí, ¿no? En realidad, en ese ejercicio de querer salvar al otro, en realidad lo que había es un necesito salvarme a mí misma. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Me di cuenta con los años. Me di cuenta gracias a mi proceso de terapia y me di cuenta porque cuando renació Somos Estupendas, 3 años más tarde o 2 años y pico más tarde, el lugar desde donde lo estaba haciendo no tenía absolutamente nada que ver. Porque ahora, y hace ya 4 años, ¿no?, cuando renació Somos Estupendas en mayo del 2020, yo ya había entendido que yo no puedo salvar a nadie. Y que el ASI y el dolor humano no me pertenece, ¿no? Yo solo tengo a mi disposición una serie de herramientas y de recursos que decido ponerlos al servicio del otro, desde ese lugar del compartir. Pero yo no puedo salvarte, ¿no? Ya no tengo como esa... Tengo como la responsabilidad y el compromiso de qué bien que pueda hacer algo con esto, pero no puedo hacer que el ASI desaparezca, aunque me duela horrores, ¿no? Yo pongo al servicio de todas las personas mi historia, este espacio y todos los espacios que cedo para compartir mi dolor y para compartir mi proceso. Y me duele cuando escucho personas que han vivido lo mismo que yo. Pero esto no es mío, ¿no? Lo puedo ver desde esa distancia y desde esa compasión y autocompasión de decir, esto es todo cuanto yo puedo hacer por ti. Pero yo ya sané, ¿no? Y yo confío en que tú vas a encontrar los recursos y las herramientas y yo te voy a poder acompañar en el proceso desde la mirada compasiva y desde la distancia, cogiéndote la manita en todo lo que pueda ayudarte. Pero no puedo salvarte. Y antes era desde un lugar de, pues eso, desde la herida, ¿no? Desde el no escuchar como tus necesidades, descansar, o sea, totalmente. Como poner las necesidades de los demás por delante de las tuyas propias, ¿no? Totalmente. Por eso antes decía, mi pareja me decía, me acuerdo que me quitaba el móvil, de verdad me lo quitaba y me decía, ya Izay, se enfadaba conmigo, basta, no puedes ver más mensajes. Esto te está haciendo daño, tía, para ya. O sea, es que entraba como en un bucle y yo flipaba, no habría otro mensaje y otro mensaje, es que no puede ser. Y había, de hecho, si ves vídeos míos antiguos, puedes ver la ira. No era ni siquiera desde el amor, era desde la ira. Pero era desde la ira de mi propia historia. Era desde mi propia herida, desde un trauma no sanado y no integrado, principalmente, ¿no?
desde la injusticia que a mí me generaba el que yo acababa de vivir un episodio donde mi familia me había dejado de lado, donde mi familia me había recordado que yo era responsable y culpable de todo lo que estaba generando, que la familia se había roto por mí, de por qué, quién soy yo para decir esto. Entonces, desde esa herida presente y pasada es desde donde yo actuaba. Y ahora, pues evidentemente lo haces desde otro lugar. A mí me sorprende porque yo cuando te escucho comunicar recuerdo el speech, el agradecimiento que tú diste en la gala de los premios Brandea, que fue muy emocionante, lo he compartido con otras personas. Y una de las cosas que tú decías era, hablabas de tu niña interior y con mucho respeto hablabas del proceso de curación y de integración de esta experiencia, pero diciendo, hey, cada una tiene su ritmo, su proceso, cada una encuentra sus herramientas, ¿no? Y me parece algo muy respetuoso y de alguien que también ha pasado ese camino y que ahora se siente tranquila, ¿no? Y me gusta mucho que compartas esto porque yo en algún momento también pensé, cuando conectas con esto hay una parte de decir, ya basta, no quiero que esto pase nunca más a nadie, como Total. tú has dicho, ¿no? Y pensé, yo quiero dedicarme realmente, ¿no? ¿Y de qué forma? A dar visibilidad, a acompañar, pero salí en un programa de TV3 contando mi historia y ahí me di cuenta de que me superaba un poco, porque yo no sé, te lo quería preguntar, ¿cómo lo has hecho tú, ¿no? Para lidiar con todo eso, pero escuchar tantos mensajes y tantas historias y yo quería como dedicarle mucho tiempo, contestar con audio, decirle, mira, pues me preguntas por referencias, yo te doy estas, ¿no? Pero acabé mal, porque era historia tras historia que te remueve. Y yo creo que, y no sé si estás de acuerdo conmigo, comunicar de alguna forma es a sanar, ¿no? Como conjuntamente con la comunidad, pero es abrumador. Total. Realmente. Es un proceso en el que tú te lanzaste, creo, sin mirar después todo esto, ¿no? ¿Cómo has logrado encontrar ese equilibrio? No haciéndome cargo y poniéndome a mí en el centro. Y a mí justamente eso me conecta mucho con las supervivientes, ¿no? Que o sea, desgraciadamente, y parte de nuestra herida es dejarnos a un lado. Wow. ¿No? La mirada deja de estar en nosotras. Y claro que a mí se me sigue rompiendo el corazón, ¿no? O sea, cuando yo conecto con el dolor y con las miles de personas que yo sé que sufren, yo llego a un momento en el que sentía que yo le decía a Jordi, siento que me estoy volviendo loca, ¿no? Porque soy incapaz de mirar a una criatura sin pensar que alguien de su entorno le está abusando de esa criatura. O sea, me imaginaba la escena y todo, ¿no? Y entré como en un bucle muy feo donde las emociones que se me despertaban eran súper desagradables. Y al final me di cuenta de que era injusto para mí y era injusto para el mundo también vivir la vida desde el prisma de la herida, ¿no? Y que tenía que permitirme vivir otras cosas. Empieza también por entender e integrar que yo soy mucho más que Lassi, que evidentemente forma parte de mi historia y yo me he construido también a raíz y a través de ella, que no significa que yo esté agradecida de lo que me pasó porque jamás nunca lo voy a estar. Fue una puta mierda lo que me pasó, lo que nos pasó a muchas de nosotras. Pero eso forma parte de mí, aunque no soy eso. Entonces me permito escuchar, atender y acompañar desde la distancia, desde la distancia emocional, de no hacer mía esa herida y de darme cuenta de que hay un sistema absolutamente podrido que genera que esto funcione de la manera que funciona y en la que las criaturas están expuestas a tantísima herida, a tantísima violencia, a tantísima vulnerabilidad. Y yo me tengo que preguntar desde mi máxima honestidad, desde mis recursos, desde mi madurez y desde todo lo cuanto yo puedo ofrecer. ¿Qué puedo hacer yo para que esto deje de pasar? ¿Puedo yo acabar con el sistema patriarcal? No. ¿Puedo yo hacer que en la casa de no sé quién el abuelo no abuse de esta criatura? No puedo. ¿Puedo yo poner una cámara en todas las casas de todas las criaturas del mundo? No puedo. O sea, yo empecé como, no puedo. Vale, ¿qué puedo hacer? Pues una de las cosas es darle visibilidad, entendiendo que hay veces en las que no voy a estar preparada y hay veces en las que no voy a querer.
Pero también he entendido que esta no, es una lucha que me pertenece a medias. Quiero decir, ser superviviente de ASI no me convierte ni me debe convertir automáticamente en activista. Si yo en algún momento no puedo más o no me sale de las narices hablar más del ASI, estoy en mi derecho a hacerlo. No le debo nada a nadie porque tengo que poderme cuidar y proteger. Esto es un punto importantísimo, ¿no? Que parece que es que ahora hay que darle visibilidad. Bueno, lo doy cuando me sale de chocho. Hay veces que no puedo y hay veces que no me da la gana. También he entendido que cuando una persona recurre a mí y me pide ayuda, pues antes me saltaba esta cosa heroica, ¿no? De yo tengo que salvarte. Y hay veces en las que no me siento preparada para escuchar ni para leer nada y muy probablemente te dejen visto. Porque no puedo responderte. No puedo. O sea, no puedo sostener ese dolor. Y antes incluso sentía la necesidad de decirte todo lo que tenías que hacer, ¿no? De quitarte y evitarte el malestar. Pero es que lo vas a pasar fatal. Quiero decir, da igual que yo intente hacer las miles maravillas, es una puta mierda vivir lo que hemos vivido y lo vas a pasar terriblemente mal y te queda un camino de piedras del infierno. Pero confío en que las personas tenemos mucho más recursos de los que nos imaginamos y saldremos. Y saldremos porque encontrarás la manera de salir. Pero no es responsabilidad mía que tú salgas. Aunque me duela, ¿eh? Y aunque yo hay momentos en los que pienso, es que me encantaría que no fuera así. Pues que no puedo salvar a todo el mundo. Ni tienes. Ni tenemos por qué hacerlo. Suficiente ya hemos vivido, ¿no? A mí un aprendizaje que me ha costado mucho y que me conecta con esto que estás diciendo es que yo también estaba con la ley del esfuerzo, del desgaste, del sanar a toda costa. Y al final, cuando me di cuenta de que sin lo contrario, que era conectarme con el placer, con no hacer nada, incluso con yo también sentía una responsabilidad de decir, tengo que hablar de esto, porque si yo he hecho un camino y estoy mejor, se lo debo a las personas que todavía no han pasado por esto, no han encontrado las herramientas que yo tengo. Pero eso a la vez me pesaba muchísimo y es como, bueno, pero tú tienes que enraizarte en los placeres de la vida, en lo que a ti te hace feliz, en la manera en que a ti te va bien hablar de esto y ayudar a las personas, porque seguramente si lo haces desde aquí tendrás más fuerza. Total. Y te sentirás más nutrida, ¿no? Y creo que el conectarte con el placer, que no sé si este es un temazo, pero esto me lo dijo una vez un amigo, dice, no sé por qué las personas que habéis vivido abusos sexuales os cuesta conectaros con el placer y con la exposición. Y yo lo siento así y me jode porque son dos partes importantes de la vida, creo. No Total. sé si fue para ti así también. Sí, yo tengo un problema grande con el disfrute y a mí no entro en una cuestión sexual, que evidentemente para mí también la incluye. Hablo en general, hay muy pocas cosas que me permito solo porque las deseo. Tiene que haber un porque lo necesito, porque es lo que desde la disciplina, desde la exigencia, pero no porque quiero y ya está, ¿no? Hay muy pocas cosas que me permito desde ahí, porque rápido me parece como la culpa o como una sensación rara, como de no sentirme merecedora, no sé, algo como se me mezclan ahí unas movidas súper chungas. ¿Y cuáles han sido tus herramientas o aquellas cosas que te han ayudado más en este proceso de recuperación? Infinitas. Muchas. Pero evidentemente la terapia. Y casi todas las he aprendido en la terapia, ¿no? Yo me acuerdo además que yo era de las que no creía en la terapia. ¿Sabes? Como si pudieras no creer en algo como es ir a terapia, ¿no? Pero yo no creía una puta mierda en terapia. Pues alguna vez he contado esto, de hecho, de manera como anecdótica, cuando la terapeuta me preguntó, muy tu infancia, tal, no sé qué, yo todo perfecto, tal. Bueno, a ver, y luego le dije, no, bueno, a ver, mi primo abusó de mí cuando yo era pequeña, pero todo viene, o sea, esto ya todo súper superado, porque yo creo que la sí pasa por muchísimas fases y cada persona las vive de manera diferente y ni quiere decir que vayas a pasar por todas, ni en ese orden, ni nada que se le parezca. Pero muchas de las supervivientes con las que he hablado coincidimos en que hay
muchas subidas, bajadas, ¿no? Está como esa fase en la que lo ves súper nítido porque te vienen muchos flashbacks, muchas imágenes, pero luego en realidad no lo recuerdas bien del todo y te piensas que te lo has inventado, ¿no? No, en realidad me lo he inventado, lo he soñado, pero luego hay como algo aquí en el estómago que te dice, tía, es verdad, ¿no? O sea, bueno, muchas fases, ¿no? Y evidentemente por la disociación, la bendita disociación que hace todos los mecanismos de defensa de tu cuerpo y de tu cerebro, ¿no? Para que tú no recuerdes esa experiencia y puedas vivir. Es que básicamente es que puedas sobrevivir, ¿no? Hay un punto que yo creo que nos pasa a muchas supervivientes, ¿no? Que es que tú lo cuentas y te piensas que ya está todo. A mí me pasó, ¿eh? Y además de manera súper clara. En plan, por eso yo creo que en parte, y debido también a mi disociación, evidentemente, pero yo llegué a terapia diciendo, esto ya a mí no me afecta nada. O sea, yo no era consciente y de verdad no lo entendía. O sea, es que cuando, y quiso en mi proceso de terapia, ¿no? Las primeras sesiones, ir metiendo un poquito ahí, ¿no? El enfoque de la sesión, y yo decía, no me molestaba, pero decía, pues está todo bien. O sea, a mí esto no me ha afectado en absolutamente nada. Vaya hostia te llevas, ¿eh? Cuando te das cuenta de que literalmente ha condicionado toda tu vida. Toda tu vida. La forma de entender el mundo, pues evidentemente el apego, ¿no? Tus relaciones, la autopercepción, el autoconcepto, todo, absolutamente todo, la autoestima, todo. Es como que todo cobra sentido, ¿no? Cuando entiendes que el origen de la forma en la que te has movido por el mundo y por las relaciones tienen un único origen, que es el abuso, ¿no? Y cómo sientes que hay un castillo de arena que se desmorona literalmente delante de ti. Y volviendo un poco, ¿no? A lo que me preguntabas, la terapia me permitió todo eso. Comprender el origen. Abrazar también un poco toda mi historia de vida, porque me habían pasado muchas cosas a lo largo de mi vida que yo nunca asocié al trauma, ¿no? Por ejemplo, yo luego en la edad adulta tuve una relación de violencia de género, ¿no? Estuve con una persona que me maltrataba física, verbalmente, económicamente, y nunca pensé que eso podría tener relación con el ASI. También pasé épocas en la adolescencia de hipersexualización, ¿no? Yo vivía seduciendo y me relacionaba primero sexo y luego ya hablamos, ¿no? Y yo pensaba pues que era una zorra. Era lo que a mí me habían dicho, ¿no? Toda mi vida. Y de repente descubres que eso también tiene que ver con el ASI. Y como esa es un montonazo de cosas. Entonces, para mí la terapia fue lo que me permitió darle un contexto a mi vida y abrazarla, porque yo, mira, hace poquito he recuperado la amistad con una amiga que fue mi hermana en la adolescencia, en mi infancia, una persona súper, súper importante para mí. La vida nos separó, ahora hemos vuelto pues, a mis 33 años, ¿no? A juntarnos. Y el otro día vino a cenar a casa y me dijo, tía, ¿sabes qué? Me acuerdo una vez que íbamos en mi coche, me decía mi amiga, y te apoyaste en mis piernas y me dijiste llorando, tía, soy mala persona. Y ella me lo dijo llorando porque me decía, me he acordado mucho de esa frase toda mi vida, ¿no? Y yo te decía, no eres mala persona, Yaiza. Y cuando me lo dijo, conecté con que yo toda mi vida me he sentido mala persona. Y también he hecho mucho daño a mucha gente. Mucha gente. Personas que he querido profundamente, pero es que yo no sabía querer. Y la terapia me permitió perdonarme, ¿no? Se habla mucho del perdón en terapia. A mí me explotó la cabeza cuando tuvimos que hacer el ejercicio de perdonar. Yo dije, pero ¿qué coño voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar a este desgraciado, no? Con el tiempo entendí que se trataba de perdonarme a mí, de reconciliarme conmigo, de hacerme las paces, ¿sabes? Y por eso muchas veces digo, es que a mí la terapia me ha salvado, literal la vida. Yo no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera podido permitirme el lujo de ir a terapia, porque desgraciadamente es un lujo. Y también me ha sanado mi relación de pareja.
Con Jordi, que lleváis muchos años juntos, ¿verdad? Llevamos 13 años juntos. Wow. Y él ha vivido pues todas las fases. De hecho, cuando Jordi y yo empezamos, yo aún tenía relación con mi primo. Íbamos a las cenas familiares, Navidad, fin de año, cumpleaños, todo. Era una familia al uso, normal y corriente, y lo pongo muy entre comillas porque que es normal, ¿no? Pero éramos una familia unida, todos bien. Y yo ya lo había contado en mi casa, yo lo había contado hace muchos años, ¿no? Yo empecé con Jordi cuando tenía 20 años y yo lo conté con 18. Y mi madre y mi padre me entendieron desde el primer día, me apoyaron muchísimo, lo hicieron lo mejor que supieron, porque también es muy complicado hacer frente a algo así. Me sentí súper arropada por ellos, pero todo seguía igual. Todo. Las cenas, las comidas familiares, todo igual. Yo me acuerdo cuando se lo conté a Jordi la primera vez que Jordi me decía, pero hay algo que no entiendo. Bueno, primero él no entendía que... Yo se lo conté y me acuerdo que me dijo, no. No sé Tampoco no sabía. No sé qué me estás contando. No sé cuánto de grave es esto, no lo sabía ni yo. ¿No? Luego pasó por la etapa en darse cuenta de que sí, porque yo evidentemente no estaba bien, ¿no? Entonces ahí ya empezó como un poco el ejercicio de decir... Y entonces llegó el momento en el que Jordi me decía, pero tú ¿por qué te hablas con tu primo, Yaiza? Es que no lo entiendo. Y él empezó como a ponerme esos límites, ¿no? Y a cuestionarme las cosas. Y yo a veces me enfadaba con él porque decía, tío, qué rancio eres, tampoco yo que sé para tanto, ¿sabes? Esto es así, ya está. Pero él me ayudaba y me invitaba a replantearme que quizá eso no era lo normal, ¿no? Que quizá eso no tenía que ser así. Y me ha apoyado siempre. Y también he tenido la grandiosa suerte, evidentemente, de que mi madre y mi padre y mi hermana, años después, cuando lo supo, porque es muy pequeña, era muy pequeña, pues me apoyaran. Pero al final la persona con la que vivo y convivo es mi pareja. Y es la persona que me ha acompañado a lo largo de estos 13 años en la máxima vulnerabilidad y en la máxima privacidad. Y una vez que en mi proceso de terapia, mi terapeuta me dijo, no, Yaiza, porque yo le estaba muy agradecida a mi terapeuta. Y ella me dijo, Yaiza, te has salvado tú sola, ¿no? Este camino lo has recorrido tú. Y yo me acuerdo que para mí esa frase fue como súper... wow, ¿no? Como un chute de energía en plan, ¡buah, tía, me he salvado!, ¿sabes? A los pocos meses, cuando yo ya podía sostenerme, ¿no? Y saber que desde mi valía podía poner en valor el que yo me había salvado a mí misma, ahí empecé a comprender que me había salvado yo sola con la ayuda de Jordi. Y que si este camino lo hubiera tenido que recorrer sin él o con una persona que no fuera él, quiero decir, una persona como, por ejemplo, el ex que me maltrataba, yo no estaría aquí. Y mi proceso no hubiera sido el mismo. Y esto es una cosa que también, evidentemente, ahora como persona que tiene un centro de psicología y como estudiante de psicología y como paciente, todavía comprendo mucho mejor. Y es que el entorno es súper determinante en un proceso de terapia. Hay personas que desgraciadamente no tienen un entorno favorable y eso va a entorpecer su proceso. Y para mí Jordi fue un acelerador. O sea, fue la persona con la que yo reparé el vínculo. O sea, fue la persona con la que aprendí a amar. Y no me refiero a amar de manera romántica a la relación que teníamos. Amar en general, ¿no? A enamorarme de la vida, de mí, a sentirme capaz. O sea, Jordi era los ojos que muchas veces yo no tenía sobre mí misma. O sea, Jordi siempre ha visto en mí cosas que yo no era capaz de ver. Entonces, cuando tú ya has perdido como la fuerza, la esperanza, cuando tú ya piensas está todo hecho, fuck up, me voy a la puta mierda, Jordi me decía, tía, ¿sabes? Siempre estaba como ahí para recordarme lo que ya habíamos andado, lo que era capaz de andar y que claro que lo iba a hacer. Entonces, cuando una persona te mira con tanto amor y con tanto respeto, y cuando una persona te da el espacio de poder sanar sin prisa, sin juicio, eso ya es sanador en sí mismo. Entonces,
¿Qué hubiera sido mi proceso sin Jordi? Nada que ver. Entonces, a mí las dos cosas que me han sanado 100% es mi proceso de terapia y la mano de Jordi, la mano incondicional de Jordi, que siempre, siempre, siempre ha estado ahí. Incluso cuando a veces no lo entendía, ¿eh? Incluso cuando a veces se desesperaba, incluso cuando a veces a él le estaba afectando. Porque hay una parte de la que se habla muy poquito y es cómo acompañas a una persona con un trauma de esta envergadura, ¿no? Y qué significa para él también, porque claro, ¿cómo se sostiene él? Cuando tienes una persona, por ejemplo, con las relaciones sexuales que te está diciendo constantemente no, 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 no. Eso daña la autoestima a todo el mundo, ¿no? Ya no se trata de que le fuerces, no le fuerces. Él siempre lo hacía desde ese amor de te entiendo, te respeto y te espero, pero esto también me está afectando a mí, ¿no? ¿Tienes un Kleenex? Quiero un pañuelito. Porfa, perdón, es que no tengo. Vamos a cortar este trozo. Vale. Me parece muy bonito. Va a Muchas aparecer gracias. Toni en escena. Gracias. Es que si no... Vale. Gracias. Muchas gracias por compartirnos esto. Sí. Yo creo que muchas personas que han vivido abuso sexual, como tú has dicho, para mí, y me di cuenta cuando era más mayor, lo que me había pasado es que corté los vínculos de confianza con las personas. Pero incluso con mi familia, ¿no? Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí a veces incluso, lo que has dicho, ¿no? Que creo que todas las personas que lo han vivido lo sienten, esto hay algo mal en mí. Porque fuera como fuera que tú vivieras esa experiencia, te la explicaran o no, te acompañaran desde el inicio porque alguien lo supo y te pudo acompañar o no, sensación de yo soy el culpable, he hecho algo mal. O sea, porque yo he atraído a esta persona, ¿no? He sido yo la que he provocado o yo el que he provocado esta situación, ¿no? Y son muy importantes estos vínculos. Y yo me doy cuenta, me acuerdo un día que estaba en la playa, porque yo siempre, una cosa que me ha ido muy bien es el cuerpo. O sea, como yo no sentía confianza casi en nada, pero habían unas cosas que sí. Una era la naturaleza, porque sentía que eso era un espacio seguro. Y dos era la música, porque ahí sentía verdad. Y la verdad era algo que me traía como paz, ¿no? Era como, siento que aquí no hay una disonancia de alguien que te dice que te quiere, pero en realidad te está puteando, te está jodiendo, te está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces hay como algo aquí que no encaja. Y recuerdo un día haciendo una sesión de lo que se llama guajara, que es como te ponen en el agua, una persona te sujeta y poco a poco te ayuda a que tu cuerpo se vaya aflojando. Es como un masaje, pero como si fuera un baile, como si alguien te acunara en el agua. Y hubo un momento en que yo sentí una sensación y en el mismo momento en que la sentí, te prometo que recordé que la había olvidado hace mucho tiempo y era la inocencia. O sea, mi cuerpo se aflojó, estaba suave, estaba, no sé, dejé una tensión interna que yo tenía, que a la vez también era de memorias, de una tensión psicológica. Total. Y ahí sentí inocencia y dije, ¿en qué momento yo perdí que yo era inocente? Entonces ahí, en ese momento yo perdí mi inocencia, ¿no? Y yo me doy cuenta de que hay mucho trabajo hecho por mi parte también, pero que a veces yo tengo ese pensamiento de decir, se van a dar cuenta que soy mala persona. O sea, llega un momento en el vínculo cuando la persona me conozca más y me conozca con profundidad, que se va a dar cuenta, me doy cuenta de que realmente no me van a querer, ¿no? Y como he dicho, hay un camino trazado hasta allí, pero es curioso cómo sigue tan pegado ese introyecto. La memoria corporal tiene un poder. Es como que todo está en nosotras. Aunque queramos huir de ello, aunque no lo recordemos. Hay gente que se piensa que como no lo recuerda, ya está. Pero está impregnado
en ti. Todo de ti está hecho en base a esa experiencia, ¿no? La buena noticia es que se pueden encontrar maneras de sanar y de trascender más allá de eso que nos pasó. Pero está ahí la herida. Totalmente. Hay un tema que tú has sacado también aquí a la palestra, que es el tema del perdón. Y a mí me parece muy interesante, sobre todo porque parece como si el perdón fuera o sí o no, o blanco o negro, de hoy para mañana. ¿Cómo lo vives tú? ¿Y qué significa para ti el perdón? Me encanta porque además en los premios Brandea, en la posgala tuve esta conversación con Yago. ¿Ah, sí? Sí. Es que este tema salió además en el podcast que hicimos de Verdades Incómodas. Sí, con él sí, me lo también. dijo. Me dice, yo estoy hablando con ella porque yo no creo una puta mierda del perdón. No he podido construir una gran respuesta en relación al perdón. A mí me ayudó. De hecho, mira, en mi proceso de terapia hacía algo que era que me creé un grupo conmigo misma y me mandaba audios al salir de la terapia. Y tengo un par o tres de audios del día que trabajamos el perdón. La primera vez que me habló la terapeuta del perdón, yo me quedé en shock absoluto y real, la insulté dentro de mi ser, a lo mejor también la insulté de manera verbal, en plan, eres gilipollas, en plan, ¿qué mierda es esto de perdonar? ¿Sabes? Yo me lo tomé muy mal, me lo tomé a la defensiva absoluta porque no entendía qué cojones me estaba diciendo. O sea, de verdad dije, pero que yo le voy a perdonar a este desgraciado, o sea, quiero decir, esto no va a pasar nunca, ¿vale? Cuando iban pasando las sesiones, incluso luego con más perspectiva, en plan, cuando ya pasó mucho, mucho tiempo en mi proceso de terapia, entendí que yo no se trataba de perdonar ni a la persona ni lo que la persona me hizo. Se trataba de perdonarme a mí, ¿no? Y yo me quedo con eso. Pero también me quedo con el dinamismo de la cosa, ¿no? En plan, con que todo esto forma parte de un proceso y que por tanto no puede ser estático. ¿Qué significa? Que me haya perdonado en un momento determinado de mi vida no significa que me perdone todo el rato. Me encanta que digas eso. Gracias. Porque hay momentos que no me perdono. Uh-huh. Hay momentos que no sé cómo perdonarme. Y hay momentos en los que sigo castigándome. La diferencia entre antes y ahora es que ahora me doy cuenta. Lo veo. No estoy siendo capaz de perdonarme. No quiero perdonar esto o no sé cómo hacerlo. O sé que si me perdonara podría tal, pero es que hay momentos en los que no sé o no quiero y no pasa nada. Y entonces para mí viene la siguiente cosa que para mí es la magia de la vida, que es la autocompasión. Me abrazo y digo, a la mierda, me dejo en paz, un ratito, fin, ya está, no puedo más. Porque hay veces también que entramos como en el ego de la sanación, ¿sabes? En plan, mira, ya está, me planto. Ya no quiero ver más la herida, ni la cicatriz, ni a su nadie. Déjame en paz. Me quiero dejar en paz. Creo que hay momentos también en los que yo he añorado estar perfecta, ¿no? No tener ningún problema. Y hay momentos donde digo, tía, mira, escucha un momento. Esta mierda que te pasó, lo quieras o no lo quieras, te guste o no te guste, va a formar parte de tu vida siempre. La diferencia es que ahora no duele de la misma manera y no duele de manera continuada, lo que significa que tengo una vida mega funcional, momentos muy felices, donde puedo conectar con cosas que antes era impensable. ¿Significa eso que nunca más me van a doler los abusos? No. ¿Significa que voy a tener una sexualidad como si nunca me hubiera pasado nada? No. ¿Significa que... No, tía, no, he vivido lo que he vivido, forma parte de mi vida. Hay momentos donde el trauma asoma, como digo yo. La diferencia es que ahora tengo unos recursos que me permiten verlo y abrazarme y acompañarme. Y decirme, tía, mira, ¿sabes qué? Estamos bien. Total, es que para mí son las herramientas que tú tienes para cogerte en esos momentos. Algo que me decía Yago en esa conversación era, es que parece que si tú dices, yo me perdono, es como si tú hubieras sido culpable de algo, ¿no? Digo, depende de la percepción o del significado que para ti tenga la palabra perdón. Claro. Porque para mí, creo que comulgo con lo que tú estás diciendo, era esa sensación de decir, yo me he creído durante mucho tiempo
que era mala persona, que era despreciable, que mi cuerpo era vergonzoso, que era asquerosa, y lo puedo decir así porque realmente lo sentía, lo pensaba y para mí era una verdad. Y para mí el perdonarme fue darme cuenta de que eso no era cierto, de que era algo que yo me estaba diciendo porque eso me permitía no conectar con algo que me dolía mucho más, que era la sensación de traición, de dolor y de recordar esa experiencia. Entonces, cuando entro en esto, entro en el perdón, pero totalmente, o sea, es como, no siempre, incluso es como una vez hablando con alguien de mi familia, creo que es algo típico también cuando las personas quieren ahorrarte el dolor, no lo hacen con mala intención, pero es como, bueno, ya pasó, ¿no? Como ya lo has perdonado. Y yo pensé, que hoy sí, mañana no. O sea, ahora me siento en paz, pero si conecto con la sensación, a veces siento mucha rabia y mucha impotencia. Y no pasa nada. No es gris. Hay barómetros distintos en esta experiencia, ¿no? Eso es. Y esta entrevista no puede tener más pausas dramáticas. Está bien. Autocompasión. Autocompasión, me parece genial. Hay un tema que, bueno, no sé si te sientes cómoda hablando de esto, pero que a mí me genera también mucha curiosidad, que es el tema de que tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, yo lo noté en la sexualidad y que es un tema que creo que se habla poco también. Una de las cosas compartidas con otras personas que me ha pasado es primero, mi primera relación sexual no sentí nada. O sea, era como, yo ahí me di cuenta de una disociación con mi cuerpo en mi cuerpo en general, de cintura para abajo, que yo la sentía, pero también en la hora de interactuar a nivel genital y a nivel cuerpo a cuerpo con alguien en ese sentido, ¿no? Pero después también me di cuenta que lo que me pasaba a veces al tener relaciones con alguien es que terminaba y de repente me entraba una rabia que yo pensaba, ¿pero por qué? Pero quería pegar a la otra persona y pensaba, pero ¿y esto? O sea, no ha pasado nada que yo conscientemente argumente o que diga mi cerebro, esta persona ha sido violenta o me ha dicho algo que no me gustara. No, no ha pasado nada, pero yo siento mucha rabia. Y al final me pasó en un retiro de tantra que hice. Están haciendo una dinámica como de soltar y había muchas personas que simplemente el ejercicio era sacar la voz como si tuvieras un orgasmo. Y yo al escuchar tantas personas conectar con el placer y expresándolo, bueno, entré en shock, empecé a gritar, o sea, algo tocó ahí que me despertó una memoria como de los abusos y ahí empecé a recordar muchas más cosas, ¿no? Pero me parece un tema muy interesante porque yo creo que hay personas que lo viven desde la hipersexualización, pero a lo mejor se desconectan de la emoción y del cuerpo. Hay otras que dicen, es que, mira, yo no quiero contacto, ¿no? O sea, pero me parece un tema que es muy importante hablar de esto porque hay muchas personas que lo detectan a veces precisamente a través de la sexualidad. Total, sí. Y hay quien no, quien se piensa que no tiene ningún problema en su sexualidad o realmente no lo tiene y no necesariamente significa que se estén inventando sus abusos. Yo siempre digo, esto es como un orgasmo, si lo tienes, sabes que lo tienes, ¿no? En plan, si tú te viene la paranoia, la imagen, el flashback de que has sufrido un abuso, escúchame, no te lo estás inventando. Ya está, no le des más vueltas, ¿no? Es muy interesante lo que has dicho porque además, ¿sabes qué? Me pasa por todas las fases. En la fase de hipersexualización, que fue toda mi adolescencia y mi edad adulta temprana, yo no lo entendía en ese momento, ¿no? Pero yo estaba absolutamente disociada y me relacionaba desde el coito. En plan, coito, pam, pum, chimpún, chao. No, déjate de rollitos. Todo lo que era corporalidad, ¿no? Sentir, caricia, nada. O sea, era un sexo muy 1, 2, 3. No podía relacionarme más de eso, ¿vale? Y luego vino el día en el que conocí a Jordi, ¿no? Y me acuerdo que en su primer cumpleaños juntos, que llevábamos un mes, pues le regalé un viaje a Ibiza y fue la primera vez que sentí esa rabia de la que tú me hablas. Y además me acuerdo que me sentí muy cómoda. Y mira que llevábamos muy poquito juntos, muy, muy poquito, pero es que Jordi antes de ser mi pareja ya era mi amigo, ¿no? Y me acuerdo que le dije, tengo muchísimas ganas de pegarte, pero es que literal quería pegarle una paliza.
Y me acuerdo que empecé como a pegar el colchón, la almohada, él se asustó muchísimo. Yo estaba asustadísima porque no sabía qué me pasaba. No sabía dónde colocar todo ese fuego, o sea, era fuego, me hubiera arrancado la piel. O sea, era como, ¿sabes? En plan, no puedo más de lo que estaba sintiendo, de la rabia que estaba sintiendo. Esa fue la primera vez que lo sentí y de ahí no paré. Por eso también antes decía, ¿no? Desde las personas que acompañan, qué difícil es y con esto no quiero decir que tengamos que poner a estas personas por encima de nosotras como pobrecitas estas personas. No, se trata de ponerlas a ocupar el lugar que merecen, ¿no? Es muy complicado también relacionarte sexualmente con una persona desde esos cuidados y darte cuenta que lo primero que hace esa persona al terminar es ponerse a llorar, intentar arrancarse la piel. O sea, yo es que me arrancaba la piel. O sea, es que era como necesito hacerme un poco de daño para salir de esto que estoy sintiendo, ¿no? Y no podía parar de llorar, muchísima ira. Me pasaba más cuando sentía más amor, ¿no? Cuando había esa corporalidad, cuando había como espacio para sentirnos, conectaba con el placer y no podía sostenerlo. Y esa fue una de las cosas, hablando antes de la autocompasión, que cuando yo hacía terapia decía, yo necesito que esto me deje de pasar, ¿no? No quiero más esto. Llevo 3 procesos a mis espaldas, terapia corporal, retiro, su madre, quiero decir, muchas cosas. A una fecha de hoy me sigue pasando a veces. A veces. No de la manera en la que me pasaba antes, no con la intensidad que me pasaba antes. Lo que me pasa ahora es que sé que me estoy vulnerando. Yo ya puedo ver en mí cuando me estoy relacionando desde una emoción que no es agradable conmigo. Y ahí ahora me permito cosas que antes no me permitía, que es parar, ¿no? Antes sentía, porque eso es otra cosa que a mí me ha pasado mucho, esa necesidad de que tengo que cumplir. Que esto también nos viene mucho a las mujeres, ¿no? Por cómo nos han educado. Pero ya que se sufrió así, te cagas. No hay espacio para lo que yo puedo... O sea, yo no me planteo si tengo ganas o no. A mí me toca fichar. Y yo si he llegado hasta este punto ya no puedo volver atrás. Y yo he aprendido a ser coherente y a ser cuidadosa conmigo, ¿no? A decir, mira, amor, estoy sintiendo una emoción muy chunga, en plan, no me apetece nada relacionarme ahora mismo, no me apetece tener relaciones, porque no sé por dónde voy a salir. Es que no estoy fluyendo, ¿sabes? No estoy sintiendo yo un buen mood. Y me permito parar. O si ya estoy en la relación y veo que me está conectando con mis monstruos, que yo le digo a Jordi, monstruos, ¿sabes? En plan... Ah, sí, tenéis como esa palabra clave. En plan, monstruos. Qué bueno. Sí. Y entre los monstruos eran flashbacks, imágenes que eran horribles, ¿no? Ahora no me aparecen esas imágenes, pero es una sensación, algo en el cuerpo que no es agradable. Y le digo, tengo que parar. Y me dice, vale, y paramos, ¿no? Y eso es lo que me ha permitido no llegar a ese punto en el que... Y hay veces que aún así pues lloro mucho y siento muchísimo malestar, pero es un malestar más desde la pena, porque ahora he aprendido a no juzgar tampoco esa emoción, a permitir que venga y a acompañarme un poco ahí, ¿no? Es decir, bueno, sostengo esta incomodidad, no intento ni pretendo que se vaya ya, mierda, ¿qué es esto? No me asusta, ¿no? Y me acompaño. Pero fíjate, como antes decíamos, que para mí uno de los objetivos es que esto no me pase nunca más. Y una de las cosas que he aprendido a abrazar es que esto quizá forma parte de mí toda la vida. Es que esto a veces pasa. Yo a veces pienso que es como si el cuerpo necesitara llorar, porque de repente conectas con la sexualidad, con un tacto amoroso, tu cuerpo se va ahí, aunque tu mente no lo quiera. Claro. Y es como en el momento en que se quedó congelado, ahora tiene el permiso de llorar. Y creo que eso pasa cuando estás con alguien con quien tú a nivel inconsciente sientes que hay seguridad. Total. Es como puedo abrirme emocionalmente. Yo lo viví esto con mi expareja y le estoy súper agradecida al tiempo que estuvimos juntos, porque también sentí ese espacio y sentí que él me acompañaba, que no se lo quedaba para él y que sé, como tú dices, que es difícil.
y que me permitía este espacio para lo que había, que a veces era llanto, a veces era rabia, y cuando vivía ese proceso al final terminaba cerrándose, ¿no? Lo que sí que también me he dado cuenta, y para las personas que nos estáis escuchando creo que es importante recalcarlo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo lo que he encontrado es que ahora siento más placer en mi sexualidad. Obvio. O sea, antes era como todo muy rápido, más superficial. Empiezas a vivir esto y de repente se abre la caja de Pandora y pasa todo. Pero la recompensa, digamos, de pasar por ese proceso y permitir que el cuerpo llore y exprese es que se vuelve más sensible. Entonces, para mí la experiencia es que ahora los orgasmos son más profundos, placenteros, se extienden más por el cuerpo y puedo entrar más en amor y en confianza con la otra persona. Sí. Sí, y además es tal cual lo has dicho, ¿no? A veces vienen estos monstruos, no los llevas ni de lejos como los llevaba yo antes, pero he llegado a un lugar en el que me siento súper cómoda y en el que disfruto muchísimo y me lo permito. Esto es algo que además a mí personalmente, bueno, a nosotros y al vínculo le ha ayudado mucho a terapia de pareja. De hecho, seguimos y bueno, hemos vuelto al tercer proceso de terapia, porque están mis procesos personales, individuales, y luego los de pareja. Es que me encanta que puedas hablar de esto con tanta naturalidad, Sí. ¿sabes? Bueno, es que, tía, es lo que a mí me ha ayudado, ¿sabes? En plan, es que no sé si nosotros estaríamos donde estamos si no hubiera sido por la terapia de pareja. Es que es complicado de narices, es muy complicado. Y, por ejemplo, en terapia de pareja, una de las cosas que yo aprendí es a relacionarme desde la sexualidad. Fíjate que aunque yo hubiera intentado por todos los medios desde lo individual, al final tú no te relacionas sexualmente únicamente sola. Te relacionas con otras personas. Entonces, o trabajas la sexualidad con o y a través del vínculo, o por más que yo me esfuerce en mi trabajo individual, el problema viene cuando lo llevo a la pareja. Entonces, había que trabajarlo en pareja también. Y una de las cosas que, por ejemplo, hicimos en terapia en el primer proceso que hicimos, en el proceso en el que yo estaba trabajando más el trauma, fue el de poner de lado el coito, ¿no? Me acuerdo que la terapeuta nos prohibió durante meses, a mí se me hizo eterno, a Jordi más, pero a mí se me hizo eterno. Meses sin relaciones. Sin coito. Masaje, tal, porque una de las cosas que a mí me pasaba es que yo a la que empezaba, pues había un beso, una caricia, yo ya hacía así. Me tensaba, porque mi cuerpo entendía... Te tensabas. Toca follar, ¿no? Esa cosa de... Entonces yo era como... Bloque de hielo, me empiezo a bloquear, me estoy poniendo muy nerviosa, flashbacks, imágenes, pero claro, todo esto acompañado de tengo que hacerlo porque si no lo hago me van a dejar de querer, me va a abandonar, ¿no? O sea, era el trauma ahí hecho un festival. Entonces una de las cosas que quitamos es, ¿vale? No va a haber coito, da igual los besos. Yaiza, puedes estar tranquila. Da igual los besos que te des, da igual. Y mi cuerpo empezó a asociar, bueno, como un nuevo significado, ¿no? Como que podemos darnos besos y no pasa nada. Entonces mi cuerpo empezó como, ¿no? A acomodarse un poco ahí. Este es un buen ejercicio para llevarlo en cualquier relación de pareja. 100%, y más desde el coitocentrismo, ¿sabes? De que parece que todo es coito. A mí me ayudó muchísimo. Y ahora, por ejemplo, en este proceso estamos como en esa fase en el que hablamos de qué significa la sexualidad. Claro, el otro día nos decía la terapeuta de pareja. Del 0 al 10, ¿en qué punto sentís que está vuestra vida sexual? Él decía una puntuación y yo decía otra. Vale, ¿qué significa 0 y qué significa 10? Y ¿sabes con lo que conecté? Que yo misma me estaba escuchando y dije, guau, tía, qué fuerte. Me decía la terapeuta, ¿qué es para ti el 0? ¿No? Y le dije, es que el 0 para mí es de donde vengo. Y para mí de donde vengo es al tenerle miedo a la sexualidad. Es terror absoluto. Y no hablo de sexualidad de coito, hablo de relacionarme sexualmente, de manera sexual, desde la caricia, desde los abrazos, desde lo íntimo, ¿no? Entonces, cuando tú le tienes miedo a eso, para mí eso es el 0. Entonces, si tú me dices ahora dónde estoy, aunque para mí el 10 sea vivir nuevas experiencias, experimentar con otras personas, me lo invento, ¿no? Aunque eso pueda ser el 10, yo estoy en el puto 9,75, ¿sabes? Claro. Aunque sigan viniendo los monstruos de vez en cuando. Porque el 0 era tenerle miedo. Nuestro 0 no es el 0 de otra persona que no ha vivido una experiencia como la nuestra. No partimos del mismo lugar.
Claro. Para nada. El cero para Jordi a lo mejor es, pues no follar en 3 meses. Vaya mierda de cero. Eso para mí era un 6, ¿sabes? O un 7. Claro. Te entiendo, para mí cero era no sentir nada o sentir tantísima vergüenza que el placer desaparecía absolutamente porque era... O sea, lo estoy pasando tan mal por sentir que mi cuerpo está súper rígido, que no estoy sintiendo nada. O sea, en fin. Me parece realmente un tema súper interesante. Gracias por compartirlo así, con tanta naturalidad y con tanta transparencia. Yaiza, yo me quedaría aquí muchísimo más tiempo hablando. De hecho, te quería preguntar por un tema que es que, y una cosa que he visto que hacéis muy bien, porque yo trabajo en comunicación y me miro mucho proyectos de cómo la trabajan cada uno estratégicamente, es la parte de estrategia en Somos Estupendas. Tenéis vuestro podcast, que es maravilloso, que además me estabas contando hace un ratito que funcionáis súper bien a nivel de escuchas, pero además también hacéis campañas como la campaña que hicisteis por el duelo, la otra campaña que hicisteis con Carlas Valdés, que es director de cine y publicidad, que se llamaba Así nos quieren, ¿verdad? Y que tú además eres la directora creativa de todo eso, ¿no? Por lo que me has contado. ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, 50-50, ¿eh? Realmente a quien se le ocurren las ideas así de tops, esa es mi compañero Cristian, pero siempre un poco desde mi hay que hablar de duelo, ¿no? O hay que hacer algo de suicidio, o hay que, siempre tengo yo esa guía, pero sí, que la mente de Cristian, y luego cuando se junta con la mía, pues hacemos ahí como algo bastante, pues como lo que pasa, ¿no? En psicología yo creo que pasaba algo, y de hecho yo creo que es un poco lo que me pasó a mí. Yo empecé mi proceso de terapia porque una de las psicólogas que formó parte de Somos Estupendas 2018, primera versión, cuando yo estaba en el pozo, ¿no? Fatal, y cuando yo quería salvar el mundo, en esa época una psicóloga me dio una tarjeta de un centro de Barcelona y me dijo, si algún día quieres hacer terapia, puedes llamar aquí. Además yo me ofendí muchísimo porque dije, ¿qué coño, tía? Yo estoy súper bien, ¿sabes? Yo, si en ese momento hubiera querido hacer terapia, no hubiera sabido dónde ir, honestamente. No lo hubiera sabido. Además, hacía muchos años que yo ya había intentado hacer terapia. En aquel entonces yo tenía casi 28 años, había intentado hacer terapia con 19, cuando estaba con el desgraciado de mi ex que me maltrataba, y fui a una psicóloga que lo primero que me dijo es que teníamos que hacer terapia de pareja porque yo no estaba teniendo conductas. Bueno, fue una experiencia, claro, desde esa experiencia horrible de que por fin confío en la terapia, voy a terapia porque no estoy bien, y va la terapeuta y me dice que lo que me pasa es que en mi relación de pareja yo no me estoy portando bien, que es como, pero tía, ¿qué parte no estás viendo? ¿No? Y ahora lo pienso, digo, por favor, que la descolegien ya, ¿sabes? A esa muchacha. Desgraciadamente esta es la realidad de muchas personas. Tardé 10 años en volver a ir a terapia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la psicología o qué pasaba con la psicología? La primera vez que yo publiqué un story en el aeropuerto de Barcelona, camino a Bilbao, diciendo voy a empezar terapia, yo no había escuchado, de verdad te lo digo, Mireia, con todo mi corazón, en mi vida a nadie decir voy a terapia. No lo había escuchado. O sea, ahora esta normalidad que yo hablas con todo el mundo y quién más o quién menos te habla de la terapia, he ido a terapia, no sé qué, yo no había escuchado a nadie decir he ido a terapia. Los psicólogos, tantos que ahora han aparecido como las setas, la psicología siempre ha existido. Es una ciencia súper antigua. ¿Dónde estaban todas esas psicólogas? Y yo entiendo, evidentemente, que ahora, evidentemente, la digitalización ha sido como algo heavy, ¿no? Y que ha habido la revolución del COVID y bla, bla, bla. Pero ya existían las redes sociales, existía Facebook, existían los blogs. Tía, nadie hablaba de psicología. Decir eso era como si tú realmente estuvieras mostrando una vulnerabilidad de en plan, tengo un problema y no estoy muy bien, ¿no? Claro. Entonces, creo que antes no era tan común. De hecho, yo me acuerdo hace un par de años en Galicia, con unos amigos de allí, yo hablé de esto y, bueno, no sé, una perspectiva diferente de ciertas cosas. Total. Fue algo así como, me miraron raro. Ya, en plan, ¿tienes un problema? Pero estás mal. ¿Estás mal? No, no, es como quien va al dentista, o sea, quien va al fisio, o sea, yo lo hago por salud y aunque no tenga una urgencia ahora mismo
que me está apretando, pero yo lo que hago es prevención de ciertas cosas. O sea, claro. Pero el mundo necesitaba que se hablara de psicología. Mucho. Y eso es lo que hizo Somos Estupendas. Y quizá también es desde mi visión y desde mi perspectiva porque yo estoy dentro. Y como estoy dentro lo veo también desde el amor infinito a mi proyectito, no a mi hijito. Pero desde un lugar también muy objetivo y saliendo desde fuera, porque además yo me considero una persona bastante clara. O sea, en plan, tía, no es porque yo esté dentro, que es que lo veo fuera y te lo diría igual si lo hubiera hecho Lorena, ¿sabes? Yo creo que Somos Estupendas ha cambiado la forma en la que entendemos la salud mental. O sea, hubo un cambio de paradigma. Porque la forma en la que yo hice impulsar Somos Estupendas junto con Jordi, con Cristian y con el equipo enano que éramos hace 4 años, era desde yo como paciente eché de menos saber dónde ir. Eché de menos que se hablaran de las cosas. Yo cuando hablé de esa primera sesión de verdad y hablaba de tengo ansiedad, me pasa esto, la gente me decía, tía, a mí también, tía, no sabía que esto le pasaba a más gente. No existía esto. Por suerte, gracias a esto han existido y han salido muchas más centros de psicología, psicólogas, psicólogos, ¿no? Hablando más de salud mental y haciendo marketing, que es que hay una palabra que es que parece que nunca podían estar de la mano y que también desde la psicología es como marketing, qué mal, ¿no? Tía. Pues el mundo ha cambiado y muchísimas personas se atreven a pedir ayuda gracias a que un día, hace 4 años, Somos Estupendas dijo, el marketing y la psicología se van a dar la mano. Se van a dar la mano. Pero es que está muy castigado el marketing y la comunicación. Y yo entiendo también desde dónde y desde qué lugar. Hay muchas formas de hacer marketing y hay muchas formas de hacer marketing con las que yo no conecto. Pero dejemos de demonizar el marketing, si es que todo es marketing. Este podcast es marketing. Todo lo que yo te he contado forma parte del marketing. Lo que tú me cuentas a mí, ¿no? Porque aunque lo hablemos desde un lugar, desde nuestra verdad, desde la vulnerabilidad, al final, cómo aprendemos a comunicarnos, desde dónde nos comunicamos, tía, ligamos, cosas, o sea, hay una venta siempre. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y de hecho luego ahora incluso como estudiante de psicología y dentro de muchas asignaturas de psicología se estudia la promoción de la psicología. Que para mí, ojo, no tiene que ver con vender terapia a 7 euros o a 20 euros, con no pagar a las terapeutas o con regalar las sesiones como churros. No hablo de este tipo de promoción de tómbola de feria porque para mí esto es mercantilizar la salud mental y llevarla a lugares muy oscuros y muy poco sostenibles y de muy pocos cuidados. Hablo de poner sobre la mesa la salud mental. Y para eso, ¿qué hay que hacer? A ver, si yo puedo publicar un post y me van a ver 100 personas y publico un Reels que te aporta muchísimo valor, que te va a ayudar, que te va a impulsar, que te va a permitir abrir tu mirada, darte cuenta de que no estás sola, sentirte acompañada, que puede llegar a 1 millón de personas, ¿por qué no íbamos a hacer un Reels? Absolutamente. Y además, fíjate donde tú lo has dicho, ¿no? Yo sentía una necesidad de comunicar esto y esto conectó con la necesidad de muchas otras personas. No deja de ser eso, sí. Una necesidad de comunicar. Sí. Yo creo que a veces tenemos esta idea porque se ha hecho mal uso del marketing también, pero en realidad siempre es conectar algo que pueda ayudar a alguien con ese alguien. Total. Para que esa información le llegue, ¿no? Total. Y yo creo que vosotras, lo estáis haciendo súper bien. A mí me encantan todas vuestras campañas. Creo que tienen ese punto de disrupción, que lo estábamos hablando antes, ¿no? Que permite que ese mensaje llegue a personas que quizás no lo habrían visto, ¿no? Porque a veces es tedioso hablar de ciertos temas como el abuso, el duelo, el ir a terapia, la depresión. Pero cuando tú lo vistes de una buena historia, cuando hay alguien que te está contando su experiencia, cuando hay un storytelling detrás, eso es como en las películas, tú conectas con el personaje, con la persona y de repente incluso entiendes cosas que no sabías que esto te está hablando a ti, ¿no? Entonces me parece súper necesario y admiro mucho el trabajo que estáis haciendo, de verdad. Gracias. Oye, Yaiza, hay una última pregunta que hacemos a todas y a todos los invitados del podcast, que es, si tuvieras que tener una conversación incómoda, que puede ser
una persona que conozcas, alguien que no, alguien que hace tiempo que no ves, alguien que no está, un personaje ficticio, histórico, de libro. ¿Quién sería y qué le dirías? Mira, me vienen varios perfiles a la cabeza y voy a decir algo que probablemente sorprenda mucho. Yo no quiero ser psicóloga clínica, me gusta mucho la psicología social y tengo como el pellizquito de trabajar con abusadores desde mi mirada más inquieta. Así que probablemente me sentaría con una persona que haya abusado de una criatura. ¿Por qué? Porque esto es algo que cuando lo hablo con mi pareja le vuela la puta cabeza. O sea, yo veo cómo su cabeza literal se abre y hace boom. Lo siento, o sea, lo puedo ver en él. Pero no sé si es a raíz del trauma, no sé si forma parte de mí, no sé si es algo que se ha ido desarrollando, nací con eso o no sé qué puede ser, ¿no? Pero tengo una sobreempatía. Y a pesar de que nunca voy a perdonar lo que me pasó desde la mirada del perdón, de te perdono por haberme hecho esto, y mucho menos agradecer lo que me pasó, hay una parte de mí que no puede evitar entender o tratar de comprender la mirada del otro. Y esto es algo que, aunque cueste mucho entender, a mí me ha traído cosas muy bonitas en mi vida. Entonces, desde un lugar de te escucho, que no quiere decir que te entienda, no quiere decir que te perdone, no quiere decir que te respete, no quiere decir nada de eso, quiere decir que te escucho, ¿no? Que quiero escuchar, que te llevo a hacerlo. Me genera muchísima curiosidad. Me encanta que saques este tema porque, bueno, mi experiencia es que yo lo he hecho no con mi propio abusador, porque murió hace años, después de yo recordar todo lo que había vivido. Pero hay una asociación que se llama Ángel Blau, donde hacen grupos de palabras en las que se da la oportunidad de hacer eso. Y yo necesitaba yo no tuve esa conversación, pero necesitaba escenificarlo para comprender lo que tú dices. Era como, quiero saber. Y en ese grupo hay personas que están en rehabilitación, algunas de ellas están en prisión, otras han estado detenidas, pedófilos, pederastas, ergo, personas que han visto pornografía infantil, pero se ha quedado ahí, personas que han llegado a abusar de un menor, ¿no? Y veías personas muy insensibilizadas, en plan, o que habían vivido abusos, o que simplemente era como narraban la experiencia y no se daban cuenta de la dimensión del dolor que están provocando. O sea, no lo veían, no les da. Y a otras personas que a través de un proceso de estos grupos de palabra, de escuchar también historias de víctimas, habían logrado empatizar y de repente habían encontrado ahí otro camino, ¿no? Sobre todo para ellos sentir una paz en el sentido de no volver a ejercer esto y entender también el qué les había llevado ahí, ¿no? Y no hay muchas personas que quieran explorar esto y me alegro de que lo saques aquí porque comprendo es como esa necesidad de verlo desde todos los ángulos, ¿no? También. Y yo no sé si te lo quería preguntar, pero no sé si has llegado a tener esta conversación con tu primo o es una conversación pendiente. No, y tampoco la querría. No la querrías. Con él no. No, con él no. Es como... Porque claro, yo te voy a escuchar, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Pero me refiero, sea él o cualquier otra persona que haya abusado de una criatura, pero tengo súper claro que mientras yo te estoy escuchando, yo ahí también me nacen todas mis resistencias de mi historia y me da igual lo que me cuentes en cuanto a yo también sufrí abusos, yo también tengo una herida, yo también no sé qué, porque yo lo que pienso es, tío, como ser adulto, ¿no? Tú sí que eres responsable de tu conducta, ¿no? No eres responsable ni siquiera de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que deseas, pero sí eres responsable de lo que haces con todo eso. Y de entre todas las opciones que tenías, decidiste hacer el mal. Entonces, claro, para mí hablar directamente con la persona que abusó de mí es literalmente demasiado. Yeah.
Es que, de hecho, creo que no podría hacerlo sin interrumpirle, Ya. ¿no? O sea, me hablaría y yo saldrían todas mis resistencias. Entonces sí que podría con otra persona que no me toca tan de cerca, ¿sabes? También porque, claro, tengo como... la parte positiva esta mía de la sobreempatía es que es muy bonito vivir la vida desde este amor. La parte no tan bonita es que eres capaz de convencerme. Jordi siempre me dice, es que tía, eres capaz de sentarte con él y acabar tomándote un puto café. Y digo, sí. 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 Y entonces desde ahí también me protejo. Desde ahí también me cuido porque si no sería demasiado. Y ¿sabes también lo que te digo? Que ahora también he conectado con eso. Ya, mira, si no lo hiciera por mí, lo haría ya por respeto a las personas que me quieren y que me han cuidado y acompañado todos estos años. Yo creo que ya por respeto a Jordi no me puedo sentar con mi primo a preguntarle nada, ¿sabes? En plan, es que yo me pongo en la piel de Jordi y pensaría, no quiere decir que lo piense, pero me pongo en su piel y digo, tía, menuda puta falta de respeto, colega, ¿sabes? Todo lo que hemos pasado, ¿no? Entonces sí lo haría con otra persona, pero no con él. Porque es que seguro que me contaría algo que me acabaría... Es que acabaría la conversación diciendo, ya, pobre, te entiendo. Es que soy tonta, tía, para esas cosas. Entonces no me da la gana. No me da la gana darle ese gusto tampoco, ¿sabes? No. Y de hecho todavía le tengo bastante rabia. Hay veces que lo llevo mejor y hay veces que lo veo por la calle y le grito. Le digo, abusador. Bueno, me vuelvo un poco loca. Esto ha pasado. Hombre, claro. Wow. Sí. O sea, ahora yo me acabo de mudar, pero vivíamos en el mismo pueblo. Heavy. Sí. Y cuando lo veo con criaturas alrededor, lo paso muy mal. Sí. Te entiendo. Es que yo hay una cosa que... Y creo que nunca llegaré a una... Y que... Si es parte de esa empatía, pero es decir, en mi caso fue mi abuelo, que era el padre de mi madre. Y hay algo con la que ya he hecho las paces de decir, te quiero tanto como te odio. Y no puedo ni dejar una cosa de lado ni la otra. Y creo que van a estar siempre, ¿no? Entonces, cuando recuerdo cosas muy hermosas que hemos vivido y con lo que ha significado para mí, ¿cómo puedo no quererte? Cuando yo, gracias a ti, estoy viva también, ¿no? Claro. Yo existo porque tú un día conociste a mi abuela, porque a través de mi abuela tuvisteis a mi madre, pero a la vez todo eso también está presente, ¿no? Gracias por tu sinceridad. Hay una pregunta que hacemos también en este podcast que es ¿cuál es tu momento mala persona? Pero he dicho, la voy a obviar porque a veces me gusta como ir ahí a ver cuáles son esas cosas de las que... Y creo que tú eres tan transparente con eso, con tus luces, con tus sombras. Y te agradezco de verdad mucho que nos lo hayas mostrado y que lo compartas así. Ha sido un episodio de final de temporada tan perfecto como accidentado, porque bueno, aquí no veréis ni la mitad de lo que ha pasado, pero hemos empezado tarde. La cámara no me quiere. Sí, la cámara se ha parado como 4 y 5 veces, pero ha valido la pena porque de verdad creo que es una de las mejores entrevistas de este podcast. Gracias. Y espero que sea la consecución de todas las que van a venir. Muchas gracias, Yaiza. Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias.